Es obvio que la misión número uno de Satanás en estos tiempos es destruir la familia, destruir el núcleo familiar. El 65% de los suicidios en la juventud, el 90% de los jóvenes menores de edad que dejan sus hogares y el 80% de los depravadores sexuales. ¿Qué tiene toda esta gente en común? Todos ellos nacieron, crecieron sin un padre en el hogar, sin una figura paternal en su casa. En este video vamos a hablar sobre qué dice la Biblia de este asunto. Luego vamos a hablar de algunas estadísticas sobre las madres solteras y las figuras paternales, los hombres en la familia. Y al final del día vamos a ver, al final de este video, vamos a ver cómo este es el plan perfecto de Satanás para destruir al hombre, destruir la familia y destruir la humanidad. Saludos a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. Antes de comenzar el video, quiero explicarles rapidito la dinámica de este canal. El propósito de este canal es que yo, siendo un hombre en construcción, estoy aprendiendo todos los días. Todos los días trato de educarme más, todos los días trato de aprender más. Y en la vida del hombre hay muchas facetas. Yo soy un estudiante de química y de ingeniería eléctrica en la Universidad de Puerto Rico. Esa es mi área académica, esa es mi área profesional. Por otro lado, otra de las etapas del hombre es su etapa espiritual, y no etapa como si fuese temporera, sino es una parte de él en la que él tiene que crecer como hombre. Todo hombre tiene que hacer esto. En algún momento hay algunos que toman decisiones de creer en Dios, de no creer en Dios, o de tener algo mixto. En mi vida, desde mi punto de vista, el concepto que más me ha llamado la atención, porque me parece el más lógico, me parece que es el más que tiene evidencia a su favor, es el cristianismo y es la vida de Jesús. Con eso en mente, el tema de la familia en esta sociedad es increíblemente importante, porque es como si de momento ya no se hablara de esto. Cuando se habla de bebés, muchas veces, y ustedes lo pueden escuchar hasta en las canciones, empezando desde el sexo ya, no quiero decir que se convirtió como si fuese algo que ya no hay solución, pero el sexo es algo que ya la gente trata como sin ningún tipo de respeto. El matrimonio muchas veces lo tratan como si fuese una formalidad. Y la familia se quedó en el olvido. Y no es casualidad que la institución más importante en la vida del ser humano, la familia, está siendo atacada por todos los lados. Porque cuando uno no se casa porque dice, no, es que yo no me quiero casar porque yo no quiero tener hijos, al diablo le beneficia. Al diablo le beneficia porque entonces no estás cumpliendo. En ocasiones, que esto depende de cada persona, pero no estás cumpliendo el propósito que Dios quiere y que Dios tiene para ti. Cuando dejamos de concentrarnos en cosas que no es nuestro propósito, perdemos nuestro norte. Aquí nosotros vamos a comenzar viendo qué dice la Biblia sobre la familia. Hay algo bien interesante en la Biblia, y es que nosotros podemos ver un resumen, que es lo que yo les pienso dar hoy. Ustedes por su cuenta no tomen esto como si fuese un dato, una clase y ya, después de esto no hay nada más. No, cada uno de ustedes tiene que estudiar por su cuenta. La Biblia nos da un resumen desde Génesis, básicamente hasta el Nuevo Testamento, de cuál es la estructura de la familia y cómo empieza todo esto. Voy a buscar en tiempo real qué dice la Biblia sobre este tema. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde Génesis, ya aquí nosotros podemos ver cómo bien claramente Dios crea un hombre, Dios crea una mujer, y no simplemente para que existan, sino que les dice: fructificaos, multiplicaos, o sea, tengan hijos. Este se puede ver como el punto de fundación
de la familia. Es como si nosotros hubiésemos sido creados, como si este concepto de crear esta familia, esta microorganización es fundamental, o es como si fuese fundamental en la vida del hombre. Luego, sin irnos muy lejos, en el segundo capítulo de Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí es donde ya vamos viendo como una progresión de que Dios crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Dios los crea, y es como si el próximo paso más importante en tu vida como hombre es: cásate. Deja a tu padre, deja a tu madre, y ahora tú vas a crear tu propia familia. Y lo interesante en todo esto es que, de la manera en cómo lo explica el texto, es que no es que simplemente tomas ese compromiso y ya, es que dice que serán una sola carne. Y en lo personal, a mí siempre eso me ha tocado mucho, y yo siempre lo llevo al punto de que, como yo no estoy casado, por cierto, pero en mi progreso como hombre en construcción, de pensar cómo yo me puedo convertir en un mejor hombre para mi futura esposa, yo me paso pensando en este concepto que para mí es bien profundo, de cómo te haces uno con tu esposa. Muchas veces la gente piensa solamente en el ámbito sexual. Porque en la intimidad somos uno. No. Es que ahí no dice solamente en el ámbito sexual, dice que cuando se casen serán una sola carne. Y el ser uno en todos los aspectos de la vida es algo bien interesante que podemos hablar otro día en mucho más detalle. Luego que Dios crea al hombre y la mujer, le dice: tengan hijos, cásense, sean una sola carne. El próximo punto lo podemos encontrar en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, nos creó, nos casamos, tuvimos hijos, y ahora todo lo que vamos aprendiendo es básicamente diciéndoselo a nuestros hijos, enseñándole a nuestros hijos. Volvemos a lo mismo, la progresión o el progreso o los puntos que vamos viendo en común es que los hijos es un aspecto principal de la familia. Es un aspecto principal, no solo simplemente en procrearnos, sino en pasar el conocimiento de ser humano en ser humano, de hijo en hijo, de hombre en hombre. Hasta este punto hemos visto el origen de la familia, el matrimonio y cómo debemos tener una vida espiritual en familia. Porque lo que asimismo yo he aprendido y voy a seguir aprendiendo en un futuro sobre el aspecto bíblico, eso mismo se lo voy a enseñar a mis hijos. El próximo punto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 28 al 29. Dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí no vemos otra cosa de que en familia debemos alabar a Dios juntos. Debemos de glorificar su nombre juntos. Y esto me viene a la mente este concepto de que cuando se está hablando del matrimonio, que en inglés dicen the couple that prays together stay together. La pareja que oran juntos se quedan juntos. Y eso es muy cierto, porque la vida en Cristo es para vivirse en familia. Cada uno tiene su relación con Jesús individual, pero en familia es donde está el verdadero peligro desde el punto de vista de Satanás. Porque la familia es increíblemente importante. Imagínate, vamos por Crónicas, vamos a mitad del Antiguo Testamento y podemos ver cómo básicamente en cada libro de la Biblia hasta este punto se habla de la familia, se enfatiza a la familia. Lo próximo lo podemos ver en el Salmo 127, versículo 3, que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Una vez se organiza la familia, el fruto de ese matrimonio, el fruto de esa familia, pues son los hijos, la bendición que nos dan los hijos. Y muchas veces uno piensa como hombre o como joven,
Pero ¿por qué la gente dice que los hijos son una bendición, etcétera, etcétera? Y esto es algo que yo he venido a aprender mientras más pasan los años. Y es que es irónico porque hay veces que cuando dos chamaquitos o dos muchachitos jóvenes por ahí están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y están haciendo cosas que no deben hacer, la mayoría de las ocasiones las nenas quedan embarazadas, como si nada. Y es triste que, por otro lado, hay veces que parejas maduras, ya adultos, se casan, quieren tener hijos, y muchas veces pasan un trabajo increíble y hay veces que hasta ni pueden tenerlos. Ni pueden tener los bebés, ni pueden tener los hijos. Y es esa ironía de la vida. Los que los quieren muchas veces no los pueden tener y los que muchas veces no los quieren, los tienen. De ahí es que viene el concepto de que los hijos son una bendición de entre muchos otros puntos, desde muchos otros puntos, pero en general los hijos son una bendición. A lo mejor la juventud, nosotros como jóvenes, de momento no lo vemos. A lo mejor es que no, los hijos lo que me van a dañar la vida, me va a dañar el futuro, bla, bla, bla. Está bien. Pero desde el punto de vista de aquellos que ya están con su futuro hecho y los quieren tener y no lo pueden tener, pues ya aquí empezamos a ver esta dicotomía de que son una bendición. Son una bendición porque no todo el mundo los puede tener. Así que, ¿cuál es el punto de los hijos en la familia? O sea, este punto en la progresión bíblica que hemos llevado, ¿cuál es el punto? El próximo punto lo podemos ver en Proverbios 22, versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este texto es bien lindo. Muchas veces nosotros y los padres específicos, los adultos, yo hablo como si yo no fuese adulto, yo soy un adulto ya, pero no estoy casado ni tengo hijos, pero me refiero a que muchas veces uno menciona esto bien abstractamente. Es interesante que cuando uno toma esta conversación a un nivel político o a un nivel más filosófico, puedes encontrarte gente que empieza a decir: no, pero es que le estás imponiendo al nene cosas, le estás imponiendo tus creencias, tus supersticiones, y a lo mejor ese nene no tiene que creer eso, le estás dañando la mente, bla, 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 etcétera, etcétera. El trabajo de todo padre, como hemos visto hasta ahora, es darle la mejor educación a sus hijos. Instruirlo. Lo que yo he aprendido en la vida se lo voy a enseñar a mis hijos con la esperanza de que a lo mejor no cometan los mismos errores que yo he cometido. Y este proverbio nos llama a que instruyamos al niño, instruyamos a los hijos, para que aunque lleguen a la juventud, a la adolescencia, a esa etapa, vamos a ponerlo así, rebelde, y digan: no, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, está bien. Una vez ese niño se convierte en un adulto, él tiene todo el derecho de escoger a quién él quiere escoger y a quién quiere rechazar, qué quiere creer y qué no quiere creer. Pero ya tú, desde el punto de vista de hombre, desde el punto de vista del padre, ya tú pusiste la semilla de lo que tú entiendes que es correcto. Y eventualmente nos pasa a todos. Muchas veces nosotros de jóvenes decimos: yo no quiero hacer esto porque no me da la gana. Y después pasan los años y uno dice: contra papi tenía razón. Contra mami tenía razón. Y esas son las cosas que nos llama este específicamente pasaje de Proverbios. Ahí mismo en Proverbios vamos a buscar Proverbios capítulo 6, versículo 20, que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Esto es bien interesante a este punto porque ya vemos que ya no estamos hablando de hijos como si fuesen nuestra descendencia, ¿verdad? Como si fuesen mis hijos. Ya estamos hablando de nosotros en nuestro carácter como hijos. Y es una dinámica bien bonita porque también hay un dicho en Puerto Rico que, de hecho, no sé si es de la Biblia, desconozco, pero estoy seguro que lo han escuchado en otros países, que dice: hijo fuiste, padre serás, ¿verdad? Y eso es muy cierto, obviamente, porque muchas veces nosotros no tenemos esto en cuenta. Muchas veces nosotros en nuestra juventud simplemente estamos haciendo la mami, a papi. Estamos en nuestra burbuja de que básicamente cuando uno es joven, que se lo dan todo, lo crían en la casa, uno no tiene responsabilidades todavía, uno no se da cuenta de todas las vicisitudes muchas veces que pasan los padres.
cuando están criando a los hijos y cuando están tratando de enseñarles. Al final del día, los hijos, cuando se convierten en adultos, cuando tú tienes hijos, no es garantizado que te amen de vuelta. Cuando tú tienes hijos, tú siempre te corres el riesgo de que te amen o de que te rechacen. Oye, es lo mismo con Jesús. Es lo mismo con nosotros como creación. Dios nos hizo con un libre albedrío. Y nosotros como sus hijos tenemos la decisión de amarlo como nuestro padre que es o de rechazarlo y de hablar mal de papi. No, mi papá es esto, mi papá es lo otro. Tú estás en todo tu derecho de hacer eso. Porque tienes esa decisión de la misma manera como nuestros hijos tienen la decisión de hacer eso. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir a Proverbios capítulo 15, versículo 20. O Proverbios 15, 20. Dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Es en este mismo contexto. En este mismo contexto de ser sabios con nuestros padres y de que, claro, esto va a variar de situación en situación porque reconozco que hay muchas personas que tienen una situación bien complicada con su familia. Pero al final del día, si tú tienes una mala relación con tus padres, si tú tienes una mala relación con tu padre y con tu madre, no te sorprendas si de momento tú tienes una mala relación en el futuro con tus hijos. Porque hijo fuiste y padre serás. Y a lo mejor la juventud en específico dice: no, esto como que no nos aplica a nosotros, para yo ser padre falta un montón. Fine, falta un montón, a lo mejor. No significa que como quiera vaya a pasar. Entonces, el hombre sabio escucha todos estos consejos desde su juventud. ¿Por qué yo estoy hablando de esto ahora mismo? Sí, yo no estoy casado, yo no tengo hijos. Pero ¿qué pasa? El que adquiere sabiduría será recompensado. Es mejor adquirir sabiduría e inteligencia desde temprana edad a adquirir cosas materiales que no te van a dejar nada. Y desde temprana edad es que uno como hombre tiene que estar pensando en estas cosas y en estos aspectos. De manera que cuando llegue la mujer que Dios tiene para ti, o de manera que cuando lleguen la bendición que son los hijos, tú estés preparado. Y que no te cojas así con los calzones abajo, con los pantalones abajo, como se ha dicho en el país que me estés viendo este video. Y estés preparado como hombre para hacer lo que tienes que hacer. De la misma manera en como ya en los videos de la serie de Masculinidad en Cristo que están en este canal, los conceptos de proveer, los conceptos de autocontrol, los conceptos de proveer, todo esto son cosas que el hombre ya tiene que estar preparado, o debería, en un caso ideal, estar preparado. Para cuando se encuentre con la esposa, con la mujer que Dios tiene para ti, ya tú estés preparado para ser el hombre que esa mujer necesita. Y si ya estás casado o ya tienes una esposa, ya tienes una pareja, pues no importa. Nunca es tarde para convertirte en un mejor hombre y construirte como hombre. Para terminar este concepto de las generaciones, vamos a ir a Proverbios, ahí mismo, Proverbios 17, versículo 6. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Hay que honrar. Muchas veces nosotros no sabemos ni de dónde salen estos conceptos de ama a tus padres, ama a tus abuelos, hónralos, etc. Es que es sabiduría de los antiguos. Estamos hablando de que esto no es sabiduría moderna. Esto no es sabiduría de que no, me la dieron ayer. Esto viene desde los tiempos del rey Salomón. Esto viene de mucho más atrás. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer como hombres modernos es adquirir esta sabiduría que desde los antiguos nos están diciendo. Ahora vamos a entrar en un tema un tanto delicado sobre el tema de la unión y la desunión en un matrimonio, en la vida de un hombre y de una mujer. Vamos a ir a Marcos, capítulo 3, versículo 25. Eso ya queda en el Nuevo Testamento. Dice así: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En este texto Jesús está hablando en un contexto un tanto distinto del reino de lo maligno, de Satanás y de los espíritus malignos. Pero la enseñanza permanece. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Entonces aquí volvemos al principio en donde nos decía que cuando Dios creó a Adán y Eva, varón y hembra los creó, dejarán a su padre y a su madre y se convertirán en una sola carne.
Aquí es que vemos este concepto de una sola carne, porque no pueden estar divididos, porque una casa dividida no va a prevalecer. Básicamente se está atacando ustedes mismos. Y este concepto es bien importante porque al momento de tú escoger una pareja, tú escoger una esposa, o si ya la tienes, si ya tienes tu esposa, aquí es donde este concepto que escuchamos muchas veces de la comunicación es imperativo. Es imperativo porque la mayoría de las veces cuando cada quien está por su lado, cuando la gente no se habla, específicamente los matrimonios, pues entonces ahí empieza la división. Y cuando empieza la división, muchas veces nosotros los hombres, por orgullosos y por el orgullo, no tomamos la iniciativa de pedir perdón. No tomamos la iniciativa de dar el primer paso. Entonces muchas veces nosotros nos cegamos o nos concentramos en que el hombre como líder, no, te concentras en toda la autoridad que Dios te da como hombre para ser cabeza de tu hogar y ser cabeza de tu esposa. Pero esa misma autoridad es como dice el dicho, un gran poder es una gran responsabilidad. Y esa autoridad dada por Dios para ti como hombre también significa que cuando te equivocas tienes que aceptarlo. Y tienes que ser el primero de ir a donde tu esposa, donde tu pareja y decirle, mira, me equivoqué, perdóname. Lo hice mal. Yo cometí este error, hice esto, hice lo otro. ¿Por qué? Porque una casa dividida en contra sí misma no va a prevalecer. Y una de las mejores cualidades que puede tener un buen hombre es la honestidad. Es la honestidad. Y eso es difícil decirlo, como dicen en Puerto Rico, con la boca es un mamey. Porque por algo existen las mentiras, por algo nosotros mentimos mucho. Porque cuando uno está en un aprieto o cuando uno no quiere que te hiciste algo que tú mismo estás arrepentido, pero no quieres que se te dañe la imagen, uno tiende a mentir. O cuando estás avergonzado de algo, tiende a mentir. Y el problema con las mentiras es que temporalmente, como dice un proverbio, puede que te sientas bien. Pero en el futuro eso va a venir a darte un cantazo. O sea, siempre va a ser mejor decir la verdad al principio, específicamente con tu esposa, con tu pareja o con tu futura esposa. Es mejor decir la verdad siempre al principio, aunque la haya... No quiero decir una mala palabra aquí, pero aunque hayas cometido el error, si usted es de Puerto Rico, pues usted sabe como que a lo que yo me iba a referir. Es mejor decir las cosas al frente. Porque la masculinidad en Cristo es tú tener la suficiente madurez en tu liderazgo como hombre para aceptar cuando tú mismo como hombre estás dividiendo tu hogar. Porque no te comunicas o porque no hablas o porque no sabes cómo resolver los problemas. Y no hay nada de malo con ser vulnerable con tu esposa, con tu pareja, con tu familia. Mira, tengo este problema, no sé qué hacer. ¿Qué ustedes creen? Y así vienen distintas ideas. ¿O ustedes se creen que el presidente de Estados Unidos lidera a la nación solo, sin un montón de gente que lo aconseje? Una casa dividida no puede sostenerse a sí misma. Todos necesitamos ayudarnos. Ahora, ¿qué pasa? Y yo siento que esto que yo voy a decir ahora le aplica más a la juventud que a lo mejor a los hombres adultos que a lo mejor estén viendo este video y ya tengan sus parejas, ya estén hablando. Esto es como un punto de precaución que nos dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 4. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, discúlpenme, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Gente, esto es un punto bien delicado, porque cuando hablamos de yugo desigual, muchas veces hablamos de cuando el hombre y la mujer no tienen la misma fe. Muchas veces hablamos de cuando el hombre y la mujer no están en la misma página. Es bajo este mismo concepto de que una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Y el yugo desigual puede venir en diferentes facetas. De la misma manera como ustedes a lo mejor pueden tener una fe distinta, puntos de vista políticos distintos, y con todo y eso ser compatibles. Muchas veces una cosa no tiene que ver con la otra. Es un tanto complejo. Pero lo que sí sabemos
es que nos debemos cuidar del yugo desigual. Básicamente, cuando tú no eres compatible como hombre con una mujer, no lo fuerces. No lo fuerces. Déjalo en las manos de Dios. Porque si lo fuerzas, lo que estás haciendo sin darte cuenta es que te estás hiriendo a ti mismo y estás hiriendo, peor aún, a esa mujer que a lo mejor los dos están intentando algo y tú no tomas el liderazgo como hombre de saber cuándo decir, mira, no somos compatibles, nos estamos haciendo daño, es una relación que se está volviendo tóxica. Mira, es difícil, pero por eso dije, esto es más dirigido a la juventud, es difícil, pero aquí es donde uno tiene que ponerse los pantalones en su sitio y tomar las decisiones que uno tiene que tomar. Porque muchas veces, por emociones, muchas veces por uno no sentirse mal, por uno prolongar esa decisión difícil, muchas veces lo que haces es que te haces el dolor más difícil y más intenso para ti mismo. Y peor aún, le haces el dolor más difícil, más intenso a esa mujer hermosa que probablemente te ama, pero que a lo mejor tú le estás haciendo daño. ¿Por qué? Porque a lo mejor son yugo desigual. En un pasaje bíblico, en algún momento yo leí, no lo tengo a la mano ahora mismo, pero como en una ocasión, por les digo, no recuerdo dónde, pero hablaba de cómo el griego no debía casarse con, y menciona a alguien de otra nacionalidad. Y el concepto, la enseñanza era de que no era que literalmente era prohibido, era de que se podía hacer, pero iba a terminar en desastre. Porque cuando los dos no están en la misma página sobre las cosas, es bien difícil que cuando estamos divididos, es bien difícil que la casa prevalezca. Así que hasta ahora hemos visto, a modo de resumen, hasta ahora hemos visto cómo Dios creó al hombre y la mujer, cómo instituyó la institución, valga la redundancia, del matrimonio, cómo nos habla del concepto de los hijos desde el punto de vista de nosotros como padres y cómo habla de los hijos desde el punto de vista de nosotros como hijos. Vemos cómo la Biblia nos habla de la unión, una sola carne en el hogar y evitar el yugo desigual. Hemos hablado de la unión y de la desunión y de cómo cuidarnos bíblicamente de esto. El concepto al que vamos a pasar ahora, más dirigido aún hacia el hombre, es cómo el hombre debe cuidar y proveer. Ya yo he hablado un poco más en detalle de estos dos conceptos en un video anterior, lo voy a poner por aquí arriba para que vean ese video si les llama la atención. Pero quiero que vayamos aquí a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y esto para mí como hombre es bien fuerte. Porque uno se ríe, es como cuando uno se ríe por nerviosismo. Cuando yo leo esto, yo me río por nerviosismo, por temor a mi Dios. Y no por temor de miedo, sino porque a mí me preocupa que cuando Dios me dé la bendición y la oportunidad de ser padre, a mí me preocupa que yo no pueda proveer. Y eso es algo que muchas veces, desde mi punto de vista, nosotros como juventud no lo pasamos por alto y nos concentramos como que no, yo voy a vivir mi vida, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Ok, pero cuando te quieres controlar, cuando te quieres básicamente, ok, ya, me voy a casar, voy a tomar una mujer por esposa, quiero tener hijos. Y no hiciste nada en tu juventud para construirte como hombre, construir esa disciplina, construir esa carrera profesional que te permita proveerle a tu familia, o que te permita construir esa compañía, ese negocio que siempre has querido, Cuando nunca sacaste el tiempo para hacer eso y de momento quieres tener una esposa y una familia, pues ahí viene la dificultad de que, espérate, cuando tuve el tiempo no lo aproveché. Entonces de momento te llega todo de cantazo. Te llega de que, tienes que proveerle a tu esposa. Tienes que proveerle a tus hijos. Tienes que proveerle tiempo a tus hijos, tiempo a tu esposa, tiempo a tu trabajo. Y de momento
te sientes abrumado, ¿verdad? Sería natural que pasara algo eso. Natural si no tomaste estos pasos de precaución, que es el propósito de este video. Que nosotros como jóvenes empecemos a pensar sobre estos temas para prepararnos para lo que nosotros queremos para el futuro. Porque ¿qué pasa? Cuando no pensamos en esto de antemano y llega a ese punto de nuestras vidas y nos vemos abrumados como hombres y nos sentimos impotentes porque queremos proveer, queremos ser el hombre de la casa, pero no tenemos cómo. Ahí que viene muchas veces el alcoholismo. Ahí que viene muchas veces el alcoholismo porque lo veo a cada rato. Lo veo a cada rato y me rompe el corazón. Me rompe el corazón ver buenos hombres que, cegados por esta impotencia y por este dolor, maltratan a sus mujeres verbalmente, en ocasiones físicamente. Se maltratan a ellos mismos con el estilo de vida que llevan, con el alcohol y en ocasiones con otras sustancias controladas. Y yo no los estoy excusando. No estoy diciendo que lo que ellos están haciendo es excusable y que les pasen la mano y que todo está bien. No. Les estoy dando una explicación de cuáles son las repercusiones de cuando nosotros como jóvenes, como hombres jóvenes, no pensamos en estas cosas. Lo que queremos es vacilar por ahí, estar con las nenas, beber, ir a party, esto, lo otro. Y de momento cuando tienes que settle down, como dice en inglés, cuando tienes que, ok, espérate, déjame ponerme para lo mío. No es muy tarde, pero hay veces que miras para atrás y tú dices, wow, si yo hubiese aprovechado tal y tal y tal año, a lo mejor estuviese en otro punto de mi vida ahora. Y eso es lo que yo te estoy tratando de decir a ti en este mensaje ahora que me estás escuchando. El hombre tiene que pensar como si fuese un experto en ajedrez. Tienes que pensar 1, 2, 3, 4, 5 pasos más allá. Para cuando la vida te tire con algo, ya tú sepas qué pieza vas a mover. Y por eso es que un hombre siempre debe estar preparado. Vamos a ir ahora rápido a Salmo. Vamos a ir para atrás por un segundo. Vamos a ir a Salmo 128, 1 al 4. Salmo 128, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Lo primero que quiero decir es que hay una diferencia entre temor y miedo. Y en otro video vamos a hablar más de eso en detalle. Pero aquí el temor de Jehová es equivalente a que cuando tú andas en sus caminos, como dice lo que acabamos de leer, cuando tú confías en su nombre, cuando tú confías en lo que Él tiene para ti y para tu vida, y tú te preparas como hemos hablado hasta ahora, los frutos de tu vida van a ser esencialmente paz. Paz en tu vida. La mujer que Dios te va a tener para ti y la mujer que Dios te va a dar va a ser una bendición increíble en tu vida y te va a dar paz. Tus hijos van a decorar tu casa. Va a ser una vida hermosa. Y esas son las consecuencias de tu obedecer a Dios, de tu obedecer a Jehová. Esos son los caminos del hombre que se prepara con anticipación. Que tú tienes preguntas en primer lugar, que si cómo yo voy a hacer todas estas cosas si dudo de la existencia de Dios en primer lugar. No hay problema, hazte esas preguntas ahora y no te las hagas y ya. Es que yo no creo en Dios por tal y tal razón y como que lo dejas ahí. Busca respuesta a tus preguntas. Ustedes no saben cuántos amigos y hermanos yo tengo que como hombre lo amo, pero me duele ver cómo ellos me dicen, no, es que yo no creo en Dios por tal y tal cosa. Y yo digo, pero yo leí tal libro que habla de ese tema y te da un punto de vista que puede satisfacer tu pregunta. ¿Tú lo leíste? No, ok. ¿Y qué leíste al respecto? No, es que... Y se van en una tangente de que en esencia no han leído nada. Gente, yo no pretendo que todo el mundo sea como yo.
mi manera de buscar preguntas, mi manera de buscar respuesta a mis preguntas es bastante holística. Yo busco en todos lados. Pero algo que todo hombre debería hacer es ponerse a leer. Leer no es fácil, leer libros no es fácil. Pero ¿cómo tú pretendes que tu familia te respete, tus hijos te respeten, tu esposa te respete? ¿Cómo tú pretendes que esto ocurra si tú no sabes nada? ¿Cómo tú pretendes que esto ocurra si cuando ellos tienen un problema tú no tienes ninguna solución porque es que nunca te educaste para resolver el problema? Oye, no necesitas un bachillerato ni ir a la universidad para hacer eso. Necesitas esto, leer. Todo el mundo tiene un teléfono hoy día. Busca información en vez de estar jugando jueguitos innecesarios y perdiendo el tiempo en Facebook, Instagram, Twitter o la red social que se está usando ahora mismo. Yo no uso ninguna. Desde mi punto de vista son una pérdida de tiempo. Tú no puedes exigir respeto cuando tú no sabes nada. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta ahora en este video requiere paciencia. ¿Por qué? Porque si tú eres un hombre joven como yo, que apenas estamos empezando en nuestra vida, como quien dice, todavía no tienes esposa, no tienes una familia, no hay problema, te estás construyendo como hombre, como yo. Yo me estoy construyendo a lo mejor de mis habilidades. Esto requiere mucho de una virtud que la mayoría de nosotros no tenemos, y es paciencia. Y vamos a hablar de paciencia en Isaías 40, versículo 28. Isaías, voy a leer del versículo 28 hasta el versículo 31. Dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señores, esto es algo que cuando yo veo a algunos hermanos míos, algunos amigos, que yo los veo en ese momento de tribulación, en ese momento de que me dicen: Orlando, estoy cansado. Orlando, yo he sentido que no puedo más. Orlando, me pasa esto, me pasa lo otro. Primero que todo, escuchar eso como hombre, de otro hombre que tú aprecias, es doloroso, porque tú sabes lo que es eso. Y toda la carga que tiene el hombre de todas estas metas, específicamente cuando tienes una familia o quieres tener una familia, de momento, en ocasiones, uno como que no encuentra aliento, no sabe a dónde ir o qué hacer o a dónde recurrir. Y esto ya Dios lo veía, ya esto viene pasando desde los antiguos. ¿Y qué nos dice en Isaías? Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Tenemos que mantenernos firmes porque esta promesa de Dios sigue vigente y sigue tan viva como antes. Y para terminar este concepto bíblico, vamos a ir a Josué 24, versículo 15. Dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es algo que a mí siempre me llena de fuerzas leer, porque específicamente en el mundo tan secular en el que vivimos, la gente tiene 1000 preguntas, como ya hemos hablado, no son lo suficiente disciplinados para buscar respuestas a esas preguntas, pero ellos se conforman con sus preguntas y muchas veces la gente se hace ver como los más intelectuales porque cuestionan todo y como que yo soy más inteligente que tú, pero no hacen el mínimo esfuerzo para buscar una respuesta. No hacen el mínimo esfuerzo, bueno, a lo mejor el mínimo, y dicen que hicieron mucho. El mundo podrá decir lo que quiera, la evidencia está ahí, es cuestión de buscarla. Y no importa lo que diga el mundo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y desde mi punto de vista, estos son los comienzos para tener un núcleo familiar estable, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Dicho eso, ahora quiero pasar a esta sección del estudio en donde hablamos de números, porque vimos que la estructura de Dios es un núcleo, es una familia, como el hombre, la mujer, hijos. No vamos a hablar en específico de cuáles son las dinámicas dentro del matrimonio, porque para eso tengo otros videos. Hay un video que dice cuál es la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre desde el punto de vista de masculinidad en Cristo. Voy a poner el video por ahí, lo pueden ver. Pero ya que se instituyó la familia, ya que Dios instituyó la familia, ¿qué pasa cuando nos desviamos de eso? Vamos a hablar de los datos. De acuerdo al US Census Bureau, si no me equivoco es que se llama. Sí, de acuerdo al US Census Bureau, el 80% de los padres solteros son mujeres. Específicamente 79.5%. O sea, de todos, en inglés le llaman single parent households. De todos los núcleos familiares, de todas las familias que no tienen o una papá o un mamá, o un papá o un mamá, que son uno, el 79.5% son mujeres. O sea, madres solteras. Que no hay padres en ese lugar. No hay una figura paternal. Y uno podría hacer el argumento, o podríamos irnos en la conversación de que a lo mejor hay un tío, hay un abuelo, ojalá. Pero no estamos hablando de una figura paternal que ven de vez en cuando, de cuando en vez, a lo mejor. No, estamos hablando de alguien que vive en el hogar. Alguien que está ahí y que le da el ejemplo. Y que le da, de hecho, un buen ejemplo. Porque lamentablemente una de las cosas que yo he visto es que como razón de que no, es que yo quiero que mis hijos tengan un father figure, una figura paternal, un ejemplo a seguir. Si el hombre sigue siendo una basura, si el hombre que está ahí es un maltratador, si el hombre es un abusador, etcétera, pues no hay mejoría. No hay mejoría. Es mejor entonces que ni siquiera lo tenga, porque para tener un abusador es mejor no tener ninguno. Pero esto que les voy a hablar ahora son los datos empíricos de qué pasa, ¿verdad? Tomando las cosas en su contexto y no de que hay padres abusivos, sino de que tomando las cosas en su contexto correcto, ¿cuál es la data empírica sobre qué ocurre cuando, como les acabo de mencionar, en ese 79.5% de las madres solteras, qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con los hijos que tienen estas mujeres que lamentablemente tienen que verse forzadas a criar a sus hijos sin una figura paternal, sin un padre presente? Bajo estas mismas estadísticas, en el US Census Bureau se hizo un estudio y que se le tituló, lamentablemente, y no de que estoy en contra del título, sino de que pues la razón de este estudio, que es, el título es The Fatherless Generation, o sea, la generación sin padre, sin una figura masculina, sin una figura paternal. Como les hablé al principio del video, el 63% de los jóvenes que se suicidan vienen de hogares que no tienen padres, que no tienen esa figura masculina en su hogar. El 90% de todos aquellos jóvenes que se van de sus hogares menores de edad, que simplemente por rebeldía se van de sus hogares, el 90% de esos no tenían una figura masculina en su hogar. El 85% de todos los niños que demuestran actitudes desordenadas vienen de un hogar que no tiene una figura paternal. Esto es 20 veces el promedio. 20 veces el promedio. El 80% de aquellos hombres que se convierten en depravadores sexuales, que violan mujeres y que hacen cosas horribles, vienen de hogares que no tenían una figura masculina en su hogar. El 71% de todos aquellos que ni siquiera logran un cuarto año, ni siquiera logran terminar la escuela superior, vienen de hogares sin una figura masculina, paternal, en su hogar. Esto es 9 veces el promedio. De acuerdo a este estudio del US Census Bureau, el efecto que tiene no tener una figura masculina, una figura paternal en el hogar, tiene un efecto en la educación de esos hijos, de esos niños. O sea, los niños sin padres, déjame ponerlo de esta manera, los niños con padres son
40% menos probable a que repitan algún grado. Los niños con padres están más envueltos en las escuelas y tienen un 70% de probabilidad menos de que se quiten de la escuela. Los niños con padres tienen más probabilidades de sacar todas A en sus clases. Los niños con padres se envuelven más en la escuela. El 75% de los adolescentes, según este estudio, de los pacientes que se envuelven en abusos químicos, abusos de drogas, vienen de hogares sin padres. Esto es 10 veces el promedio. De la misma manera, sin ir mucho más en detalle de los números, el no tener esa figura masculina en el hogar tiene efectos en los abusos de droga y los abusos de alcohol en la juventud. El no tener una figura paternal, una figura masculina, tiene un efecto de igual manera en cuál es el desempeño en la vida de ese joven, de ese niño. De acuerdo a este estudio, el 70% de los jóvenes que están encarcelados, siendo menores de edad o jóvenes adultos, que son adultos pero todavía son bien jóvenes, el 70% vienen de un hogar que no tiene una figura paternal. Y así podemos seguir hablando de datos y les voy a explicar por qué todo esto es obvio o debería ser obvio desde mi punto de vista. Pero antes de eso les quiero mencionar esta estadística y es sobre las niñas. El 71% de las niñas adolescentes que quedan embarazadas no tenían un padre en su hogar. ¿Qué nos dice todo esto además de lo obvio? ¿Qué nos dice todo esto además de que el padre es necesario en el hogar? ¿Por qué? Yo les voy a contar una anécdota personal. No estoy para nada orgulloso de lo que les voy a decir, pero fue una realidad de mi vida en algún momento. Hubo un momento cuando ya no era tan niño, sino que ya era más adolescente, cuando yo tendría 13, 14 años, que hice algo, no recuerdo qué ahora mismo, y mi mamá me estaba regañando y me quería dar un cantazo. Y yo recuerdo, y no se me olvida esta imagen hoy día, y le pido perdón a Dios, y le pido perdón a mi mamá cada vez que la veo y hablamos de este tema, que yo básicamente me le burlé en la cara. Yo le dije, mami, no te lastimes, te estás lastimando tú la cara, la mano por darme. A mí no me duele. A mí nunca se me va a olvidar la cara de frustración en mi mamá. No había nada que ella me pudiese hacer en ese momento para herirme. Porque ya yo estaba en ese in-between de que ya no soy niño, tampoco soy adulto, pero soy lo suficiente fuerte como para... No me duele. ¿Qué haces? Te estás haciendo daño tú misma. Claramente es una falta de respeto. Pero yo nunca me hubiese atrevido a hacer eso con mi papá. Mi papá tiene esta mano bruta, como digo yo, áspera. Que un cantazo de esa mano me hubiese callado la boca rápido, pero bien rápido. Yo nunca me hubiese atrevido a hacerle eso a mi papá. Ese es mi caso. Eso es una situación que me pasó a mí. Y al día de hoy estoy avergonzado de eso que yo hice. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué me hubiese pasado? ¿Cómo mi vida hubiese se hubiese tornado si yo no hubiese tenido esa figura de mi papá en mi vida? ¿Cómo mi vida se hubiese tornado si no hubiese esa figura en mi familia que yo diría, espérate, no puedo hacer esto más porque si me toca con papi me voy a chaval? Aquí están los datos, en este estudio. El papel lo tengo de tanto que lo he... Está ya doblado, pero aquí están los datos. Esa es la importancia de un padre, de una figura firme. ¿Y qué pasa? A todo esto, el propósito de todo esto que yo estoy hablando en este canal es mi camino como construcción, como hombre en construcción para esta futura familia que a mí me gustaría tener. Pero ¿qué pasa? Ningún hijo quisiera tener un papá débil, ni debería. Ninguna esposa quisiera tener un hombre débil, un bueno para nada, que no haga nada con su vida, no. Todos los hijos quieren un padre fuerte, todas las esposas quieren un hombre fuerte. Todas las familias, todas las hijas quieren un papá fuerte. No, ese es mi papá. Todo lo que tú tienes que hacer como hombre es hacerte más fuerte en la vida. Y no solamente físicamente, aunque claramente esa es una de tus responsabilidades como hombre. Es una de tus responsabilidades como hombre y como cristiano, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que tú tienes que cuidar este cuerpo, no solo del alcohol, del exceso,
sino de la comida en exceso. ¿Qué pasa? ¿Por qué este es el plan perfecto de Satanás para destruir al hombre, destruir a la familia, para destruir la humanidad? ¿Por qué este es el plan perfecto? Hay un término en la milicia y en los contextos estratégicos militares que es la decapitación. Y no me refiero literalmente a cuando le cortan la cabeza a alguien, sino me refiero a cuando tú, de cierta manera, cortas la cabecilla, tú cortas el líder de una nación, de una organización, de algún grupo. O sea, tú te deshaces del líder y las probabilidades de que la organización, la nación, el lugar se deshaga son más altas, porque si no hay organización, pues cada cual está por su lado y se deshace. Claro, hay muchos debates con esto de que los líderes se reemplazan y las organizaciones persisten, pero una de las estrategias más efectivas alrededor de la humanidad es que si tú quieres deshacerte de una nación, de una organización, de algún núcleo, deshazte del líder, deshazte de la cabeza y lo demás va cayendo por su cuenta. Si el líder, que es el más fuerte de todos, cae vencido, ¿qué hay de todos los demás que son más débiles? Pues todo el mundo se va corriendo. Es un contexto, es una palabra, la decapitación, en un contexto militar, que le voy a leer la definición como es oficial en inglés. Dice, involves targeting the leadership of a nation, organization or group with the aim of causing disruption or collapse of the entity's ability to function effectively. ¿Y qué ocurre? Eso es precisamente lo que Satanás quiere cuando le quiere dañar la vida a un hombre. Cuando a ti como hombre te hace bien atractivo el alcohol, te hace bien atractivo el sexo fuera de matrimonio, te hace bien atractivo la pornografía, te hace bien atractivo la lujuria, que es pornografía casi literalmente encarnada. A Satanás le conviene dañar tu relación con Dios, porque si Satanás puede y logra dañar tu relación con Dios, por efecto natural daña tu relación con tu familia. Y si daña tu relación con tu familia, mira lo que le pasa. No es solamente tú el que sales aquí perdido. Tus hijos salen perdidos. Las probabilidades de que tus hijos no tengan un buen estilo de vida. Mira toda la data que nosotros acabamos de leer. Todo por las repercusiones de que tú como hombre no tomaste responsabilidad de tus actos, de que tú como hombre no te pusiste los pantalones en su sitio y dijiste, ok, voy a ser disciplinado con mi vida. Cuando el diablo, cuando Satanás logra destruir que un hombre se convierta en un buen esposo y en un buen padre, él básicamente ha ganado la batalla. Él ha ganado la batalla porque le da tantas experiencias de sufrimiento a ese núcleo familiar, a esos hijos, a esa esposa, que las probabilidades que se alejen de Dios son mucho más. O sea, Satanás está buscando deshacerse de la cabecilla de la familia, porque es un dato. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la familia, el hombre es cabeza de su esposa. Y cuando el diablo se puede deshacer de esa cabeza, todo lo demás va cayendo de por sí. ¿Y qué pasa? En ocasiones Satanás usa todos estos mandamientos de Dios a su favor. ¿Por qué? Porque cuando el hombre trata de ser cabeza de su hogar, cabeza de su esposa, y Cristo no está en su corazón, y Cristo no es su cabeza primero, eso tiene una palabra, eso se llama ser totalitario. Cuando tú te crees que tú eres la única cabecilla y que tú no le tienes que rendir cuentas a nadie, tú eres un dictador. Y los hombres que intentan ser líderes en sus hogares, pero no tienen a Cristo en su corazón, la mayoría de las ocasiones se convierten en tiranos y abusan de sus esposas verbalmente, emocionalmente, físicamente y de sus hijos. Y en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, aquí el alcohol está envuelto. Y todos estos simplemente son señales de que este hombre, de que nosotros, porque nos pasa a todos, por ese es el punto de este video, de nosotros de reflexionar como hombres en todo esto, seas joven, seas adulto, seas lo que sea, en no dejar que Satanás tome control de nosotros. Y esto se puede lograr poniéndolo en oración a Dios. Todo esto tú lo puedes lograr. No va a ser fácil, pero como dice el texto bíblico, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo por medio de la oración lo voy a lograr todo como hombre. Todo conforme a cuáles sean los propósitos de Dios en mi vida. El hombre en la familia es una figura
esencial. Es la cabeza, es la torre de escudo y de fortaleza para su esposa y para sus hijos. Pero cuando esa torre no tiene una buena fundación, siendo la fundación Cristo, Jesús, estás construido sobre arena y la casa se va a derrumbar. Porque necesitamos la verdadera fundación que es Jesús. Quiero añadirle una última sección a este video porque me parece bien importante conforme al tema que estamos hablando. Y es en Efesios, acompáñenme rápido conmigo, vayan conmigo. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2. Efesios 5, 1 y 2 nos dice de que cómo nosotros tenemos que ser como hombres esencialmente. ¿Qué yo tengo que hacer como hombre en mi vida? Aquí está, vamos a leerlo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, esto es todo lo que yo estaba hablando hasta ahora. De la única manera que tú como hombre vas a poder ser un buen papá al final del día, un buen esposo, y no es que no lo seas a lo mejor si ya eres un hombre que tiene hijos y familia, o eres alguien como yo que no tenemos ninguna de las dos, pero aspiramos a eso. De la única manera que tú puedes ser el mejor hombre que tú posiblemente puedes ser es siendo imitadores de Dios, siendo imitadores de Jesús, que fue perfecto y te amó tanto que dio su vida por ti y por mí. Y nosotros somos llamados precisamente a amar a nuestras esposas de la misma manera en como Cristo amó a la iglesia. Quiero terminar con este concepto de la dinámica familiar ahí mismo donde estábamos en Efesios 5, pero vamos a pasar al capítulo 6. Efesios 6, 1 al 9. Vamos a leerlo. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos. Como padres tenemos que respetar a nuestros hijos y de cuidarlos, pero también tenemos que cuidarnos de no llamar a ira a nuestros hijos. Para eso yo no soy padre, pero puedo ver cómo para eso se requiere mucha sabiduría. La pregunta principal en este estudio fue que si el hombre es necesario en la familia, porque hoy día llevamos escuchando mucha gente, por lo general en conversaciones bien políticas, de cómo el hombre no es necesario en la familia, que el hombre no es necesario, etcétera, por esto, por lo otro. El hombre es bien necesario, pero desde mi punto de vista es más necesario aún que primero ese hombre, nosotros como hombres jóvenes, busquemos de Dios, busquemos de Jesús, porque Él es el único camino. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y el efecto que tiene nuestra desobediencia si tratamos de hacerlo, si tratamos de ser un hombre sin Jesús, toda esa data que nosotros vimos del US Census Bureau son datos de acuerdo a la data que existe hasta el 2024. Muchos de esos efectos se pueden resumir en una sola cosa, y es algo que es un término psicológico que en inglés se llama a father wound. A father wound, o una herida, no sé, la traducción sería una herida paternal, una herida de padre. Es que la mayoría de todos estos datos que nosotros hablamos es cuando el padre hay veces que no está presente emocionalmente, o no está presente en la vida del hijo, o lo abusa de los hijos, está ausente, o es un padre que lo critica todo y tiene un estilo de vida tan mal que se lo pasa a esos hijos. Lo que crean los hijos cuando ya sea que no tienen un padre o que no tienen un padre bueno, lo que ocurre es que muchos de esos hijos desarrollan una baja autoestima, desarrollan problemas en confiar en otros, desarrollan un miedo a fallar y nunca quieren lograr nada en la vida, o no aspiran mucho a mucho en la vida porque no tienen una buena relación con sus padres. Tienen problemas en todas sus relaciones interpersonales. Y esto pasa cuando simplemente
fallamos como hombres. Dios instituyó la familia, Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó el orden por algo. Pero cuando ese orden no se hace correctamente, cuando tú como hombre no te humillas ante Dios primero, no te estás haciendo daño a ti solamente, sino que le estás haciendo daño a todos los que te rodean. Así que, con esto dicho, gente, espero que esto te haya sido un poquito de ayuda. Yo sigo aprendiendo todos los días. Todos los temas que yo hablo son temas que yo estudiaría por mi cuenta para yo mejorarme como hombre y yo mejorar mi relación con Jesús y mi futura relación con mi futura familia. Pero te lo estoy compartiendo a ti que me escuchas, se lo estoy compartiendo a ustedes porque siento que de la misma manera en como me es de ayuda a mí, le puede ser de ayuda a ustedes. Así que si esto te ayudó o te fue interesante como mínimo, necesito que te suscribas a este canal y que le des like al video, se lo envíes a quien tú creas que necesita este video, porque toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.